Bien, eh, por por la convocatoria y también buenas noches a todos los doctores que se han logrado conectar el día de hoy. Para mí es un gusto estar con ustedes. Vamos a conversar un poco sobre precisamente estos temas que tienen que ver con la terapéutica farmacológica. En este caso vamos a hablar sobre el uso de antibióticos en estomatología, cómo ha ido evolucionando, cómo comenzó y ahora qué opciones antibióticas tenemos y en qué casos todavía utilizarlos. Como siempre yo menciono, ¿no? Muchos piensan que saber farmacología es básicamente memorizar dosificaciones. Eso es parte de, pero no es todo. Obviamente, para yo poder entender la parte farmacológica, un punto muy importante que tengo que tomar en cuenta es la elección del medicamento. Y precisamente eso es lo más complicado, elegir el fármaco según el caso. Entonces vamos a dar algunos conceptos, algunos alcances para que ustedes puedan tener un poco más claro cómo poder hacer ese ejercicio, escoger el medicamento. Pero antes de comenzar con eso, quiero primero hacer una reflexión con todos ustedes. Cuando nosotros queremos hacer farmacología, ustedes saben que para hacer una buena farmacología nosotros tenemos que hacer primero un buen diagnóstico, ¿cierto? Si no tenemos un buen diagnóstico, no podemos medicar. Entonces, el detalle es que cuando nosotros hacemos el diagnóstico y recopilamos los datos del paciente en una historia clínica, a nosotros en la universidad nos han enseñado, por ejemplo, que tenemos que preguntar al paciente si tiene alguna alergia, muy importante eso, si tiene alguna alergia, si tiene algún antecedente sistémico para nosotros poder escoger correctamente el medicamento en base a eso. Pero hay algunas cosas que a veces no preguntamos. Y al no hacer las preguntas correctas, obviamente vamos a perder información en nuestra historia clínica. Y una pregunta que yo siempre aconsejo a mis alumnos, a mis colegas hacer, es precisamente que le digan al paciente qué medicamento has estado tomando en los últimos 7 días. Esa pregunta es importante porque cuando tú interrogas a un paciente, y ahorita se van a dar cuenta a qué quiero llegar, a qué punto quiero llegar. Cuando tú interrogas a un paciente, cuando tú, digamos, le lanzas preguntas para poder tener tu historia clínica llena, normalmente hacemos una pregunta, ¿tomas algún medicamento? Y cuando tú le preguntas eso al paciente, ¿tomas algún medicamento? El paciente piensa que tú le estás preguntando si él toma un medicamento de manera crónica. El paciente piensa, el doctor cree que soy diabético, que soy hipertenso. El doctor me está preguntando si yo tomo una medicación de manera crónica. Doctor, no tomo ningún medicamento, pero no te dijo de repente el ketorolaco que tomó hace 2 días y mucho menos no te dijo la moxicilina que fue a la farmacia, se está automedicando y está consumiendo hace 4 días. Eso no te lo está diciendo. Y esa información en antibióticos es sumamente importante. Ya vamos a ver por qué. Entonces, nosotros, y más acá en Perú, por ejemplo, que hay una práctica de la automedicación muy grande, tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que preguntar si el paciente es alérgico, si el paciente es diabético, es hipertenso, sino también tenemos que preguntar si el paciente se está automedicando o qué medicamentos ha estado tomando en la última semana, para yo tener una idea más general sobre qué fármaco yo voy a recetar. Si el paciente viene tomando amoxicilina, por ejemplo, uno cuando va a la farmacia, ¿no? Todavía te dicen, ¿no? 2 tomas. Y si te sigue doliendo, mañana tomas 2 más, si no, ya no tomes. O sea, a veces el paciente llega al consultorio y nos dice, estoy tomando amoxicilina, doctor. ¿Y cómo lo estás tomando? Bueno, el primer día lo tomé cada 8 horas, el segundo día de verdad, en la mañana y en la noche, el tercer día me olvidé. Ayer lo tomé en la noche antes de venir acá al consultorio. Entonces, es un paciente que está consumiendo la amoxicilina de una manera irresponsable, de una manera irregular. La pregunta es, si el paciente tiene una infección, ¿yo voy a comenzar mi tratamiento antibiótico con amoxicilina? Obviamente no, porque el paciente tiene una mala experiencia en el uso de ese antibiótico. Entonces, eso a mí me obliga a cambiar mi esquema de uso de antibióticos. ¿Ven cómo es importante también saber la automedicación del paciente para poder tener una idea clara con qué antibiótico vamos a comenzar el tratamiento? Este es un trabajo que me parece muy interesante, fue publicado por la revista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el cual en este trabajo, por ejemplo, querían ver sobre la automedicación que tienen los pacientes en el campo de la odontología. Se hizo un estudio en 3 regiones de nuestro país, Piura, Cajamarca y Iquitos. ¿Y cuáles eran los principales motivos de automedicación? Dolor dental, inflamación y también infección, ¿no? Más abajito, pero ahí está los procesos infecciosos. ¿Y con qué medicamentos normalmente los pacientes se automedican? Principalmente con AINES
y también con antibióticos, ¿no? Los pacientes dicen, siento dolor, tengo que tomar mi antibiótico, como si el antibiótico fuera un analgésico, ¿no? Precisamente el paciente puede tener dolor, toma su AINE, toma su antibiótico y a veces no lo toma de manera regular y eso nos obliga a nosotros a tomar otras decisiones, comenzar con otro tipo de medicamento. Hay que entender también algo muy importante, que los antibióticos no existieron siempre. Por ejemplo, antes de los años 20, estoy hablando de 1928, 1929, no habían antibióticos y precisamente la tasa de muerte que había era muy alta. Precisamente con la implementación de los antibióticos a partir del siglo XX, muchas enfermedades infecciosas como el cólera, la tifoidea, la tuberculosis, tuvieron tratamiento. Entonces, digamos que hace muchísimos años, los antibióticos llegaron a los profesionales de la salud como una promesa de una mejor esperanza de vida. Las infecciones bacterianas que antes acababan con un buen porcentaje de la población ya tenían con qué ser combatidas. Pero curiosamente les digo, en estas épocas, en los años 2000, 2025, 2026, los antibióticos han convertido ya en un problema por la alta tasa de resistencia que hay ante esos medicamentos, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces hay que entender que los antibióticos comenzaron su historia por los años 20 aproximadamente. Si vemos, por ejemplo, esta tabla, vemos cómo fueron apareciendo los antibióticos según algunas fechas. Y los antibióticos que se consideran los primeros que fueron utilizados de manera regular en los pacientes fueron los famosos beta-lactámicos. Acá es cuando comenzó la historia de los antibióticos, doctores. 1929 con la famosa penicilina de Fleming, ¿cierto? Acuérdense que los betalactámicos es un grupo gigante de antibióticos. Y ahí tenemos principalmente a las penicilinas y tenemos también a las cefalosporinas. Tenemos a ambos grupos. Penicilinas son betalactámicos. Cefalosporinas son betalactámicos. Doctor Eliberti, ¿por qué nos enseña eso? Eso es algo histórico, no tiene sentido, ¿no? Eso no lo aplico a la clínica. Al contrario, eso se aplica mucho. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, actualmente a un paciente alérgico a penicilinas? Si yo tengo un paciente alérgico a penicilinas, oye, ¿las penicilinas qué eran? Eran betalactámicos, ¿ya? Pregunta, si yo tengo un paciente alérgico a penicilinas, por ejemplo, alérgico a la penicilina B o alérgico a la amoxicilina, ¿con qué antibiótico deberíamos comenzar el tratamiento? ¿Con unas cefalosporinas? ¿Qué son las cefalosporinas? También son betalactámicos, ¿cierto o no? Son antibióticos diferentes, pero pertenecen al mismo grupo. Es como que a un alérgico a la naranja le dé mandarinas. No sé si me dejo entender. Entonces, la primera opción de tratamiento ante un alérgico a penicilinas no es unas cefalosporinas por este motivo, porque ambos pertenecen al mismo megagrupo, son betalactámicos. Entonces, acá es donde comenzó la historia de los antibióticos, 1929 con la penicilina de Fleming, y luego posteriormente fueron apareciendo otros grupos de antibióticos, ¿cierto? Algunos que los usamos en odontología, otros que no lo usamos en odontología porque es sencillamente su espectro de acción no corresponde a las bacterias que nosotros queremos combatir, ¿sí? Entonces la historia comenzó acá, 1929, con el uso de estas penicilinas. Muchas veces yo escuchaba, ¿no? Doctor Eliberto, ¿para qué le enseña o para qué enseñan tantos antibióticos a los odontólogos? Que aprendan dos o tres, pero eso sí, que los aprendan a usar bien y con eso pueden combatir cualquier tipo de infección. Eso es una cosa que es de locos, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? Es una cosa de locos. ¿Yo cómo voy a imaginarme que las infecciones odontogénicas, que son tan complejas, las voy a poder tratar solo con tres antibióticos? ¿Me dejo entender? Entonces, la gran pregunta es, entonces, ¿cuáles antibióticos podemos utilizar en odontología? Esta diapositiva, si ustedes se dan cuenta, la he podido traer. Es de un Journal Internacional de Odontología. Fue publicado en el año 2021. Y acá vemos en la pantalla todos los antibióticos que existen. No. Acá en la pantalla vemos todos los antibióticos que un odontólogo puede utilizar, que como se han dado cuenta no son ni dos ni tres. Hay muchos antibióticos que en nuestra profesión podemos utilizar. La gran pregunta es, doctor, ¿pero en qué caso lo utilizo? Si lo vemos de una manera bastante didáctica, vamos a empezar siempre cuando damos tratamientos con penicilinas. Normalmente
es el tratamiento inicial. Cuando llega a nuestro consultorio un paciente con una infección, un proceso agudo, por ejemplo, siempre tratamos de manejarlos con penicilinas. Pero acá hay que tener un cuidado. Presten atención, por favor, un gran cuidado. Nosotros tenemos penicilinas antiguas, como por ejemplo penicilina B, ¿sí? La penicilina B es una penicilina antigua, que normalmente esta penicilina B, como es antigua, prácticamente ataca básicamente microbios aerobios. Aerobios, muy poquito anaerobios, más aerobios, muchísimo más aerobios. En cambio, las penicilinas, entre comillas, nuevas de una generación posterior, como amoxicilina o la misma amoxicilina con ácido glavulánico, son penicilinas que atacan aerobias también, pero también atacan a un porcentaje interesante de microbios anaerobios. Doctor Eliberto, ¿por qué nos explica esto? Porque hay que entender que nosotros en odontología, las infecciones que tratamos, periapicales, periodontales, faciales, ¿son infecciones solo aerobias, solo anaerobias o son infecciones mixtas? ¿Qué naturaleza tienen las infecciones que nosotros tratamos en odontología? ¿Infecciones solo aerobias? ¿Solo anaerobios? O sea, ¿solo hay microbios anaerobios? ¿O son microbios mixtos, aerobios, anaerobios, facultativos? Realmente las infecciones que nosotros tratamos en odontología son de naturaleza mixta. Entonces, a nosotros no nos conviene utilizar penicilinas antiguas. Actualmente ya no. Por ejemplo, que venga un paciente con un proceso periapical, una infección periodontal y utilizar penicilina B ahora, año 2026, no nos ayudaría mucho. ¿Se entiende? Entonces nosotros, si vamos a comenzar a dar tratamiento a estas infecciones, tenemos que comenzar utilizando por lo menos penicilinas de una generación más avanzada, penicilinas de tercera generación, como por ejemplo amoxicilina y amoxicilina con ácido glavulárico. Por eso cuando llega un paciente con una infección, nosotros normalmente comenzamos con esos antibióticos, con penicilinas, pero no cualquier penicilina, sino penicilinas de tercera generación, amoxicilina, amoxicilina con ácido glavulárico. Pero les estoy explicando, doctores, por qué. Eso es importante, siempre el por qué. ¿Por qué? ¿Sí? Siempre el por qué. Ahora, hace un momento yo les comentaba de que habían casos en los cuales había resistencia a los antibióticos iniciales. ¿A qué me refiero? Resistencia a las penicilinas. Hay casos en los cuales tú le das, por ejemplo, amoxicilina a un paciente y tú recién al tercer día te puedes dar cuenta si la infección es resistente o no. O sea, cuando nosotros damos tratamiento antibiótico, lo recomendable es citarlo al paciente el día 3, no el día 5. Tú cuando lo citas al paciente al día 5, ¿tú qué estás asumiendo? Que tu antibiótico está funcionando, pero tú no puedes asumir eso. Actualmente no, y menos con penicilinas. Por eso cuando damos antibióticos es recomendable hacer una cita previa al tercer día para evaluar el caso, cómo va avanzando el paciente. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo cito al paciente al día 3, o sea, ya tuvo 2 días de consumo de penicilinas, y yo veo que el cuadro no ha mejorado, al contrario, el cuadro ha progresado, se ha agravado, yo puedo decir, ah, no, entonces estos microbios no están siendo eliminados por mi primera línea de antibióticos, en este caso por penicilinas. Eso se llama resistencia. Y en casos de resistencia, nosotros ya vamos a pensar en otro grupo de antibióticos. Doctor, clindamicina. No, todavía. Todavía hay otras opciones antes de la clinda. Pero doctor, a mí en la universidad me han enseñado que si amoxi no me funciona, de frente clindamicina. Sí, pues. Por eso hay que cambiar un poquito ese chip, ¿no? Hay otras opciones antes de la clindamicina, que es un antibiótico que es bueno, pero te va a producir muchos efectos adversos. Por ejemplo, si yo tengo un caso de resistencia, o sea, que yo di la penicilina y en los primeros 2 días no veo una mejoría clínica, tendríamos que utilizar ya otro tipo de antibiótico, por ejemplo, cefalosporinas. Podemos utilizar, por ejemplo, una cefalosporina muy, pero muy interesante y muy eficaz en odontología, que es la cefalexina, ¿cierto? Seguramente ustedes han escuchado de ese antibiótico. En realidad hay más cefalosporinas que podemos usar, pero para la charla creo que podemos ultra resumir en cefalexina, es una buena opción.
Entonces, si yo les hago a ustedes una pregunta, ¿en qué caso usamos cefalexina? ¿En qué casos usamos cefalosporinas? Uno, en casos de resistencia. Dos, cuando el paciente tiene una mala experiencia previa de consumo de antibióticos. ¿Se acuerdan el ejemplo que les coloqué en en los primeros comentarios al inicio de la charla? Que a veces hay pacientes que llegan, que toman un día sí su amoxi, el otro día no, a veces cada 8, el otro día cada 12. Eso es una mala experiencia. Yo en esos pacientes no puedo comenzar con amoxicilina. En esos pacientes yo tendría que comenzar necesariamente con otra opción. Podemos comenzar con cefalosporinas. ¿Se entiende? Entonces las cefalosporinas se empiezan o se comienza a utilizarlas cuando hay casos de resistencia o cuando hay una mala experiencia de consumo de antibióticos previo. Disculpen, hasta acá se está entendiendo. Estoy hablando muy rápido, me he emocionado mucho. Si estoy hablando muy rápido, es el momento que me detengan, por favor, para empezar a hablar más lento. ¿Todo está bien? ¿Pueden usar el chat los doctores? ¿Se les ha habilitado el chat o no está habilitado? Sí, claro que sí, doctor. Ah, ya, qué genial, sí, ya me di cuenta, ya están escribiendo, están escribiendo. Ya, muy bien. Perfecto, sí. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la hacen en el chat. A ver si nos alcanza el tiempo, lo respondemos. No, yo no tengo ningún problema. Para los que han sido mis alumnos, saben que algo que yo amo mucho son las preguntas. Así que, normal, lo pueden hacer. Muy bien, entonces ya aprendimos en qué caso vamos a utilizar cefalosporinas. ¿Qué les parece? Genial, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, sigamos avanzando. Doctor, acá en la diapositiva hay un grupo de antibióticos que yo nunca he usado. Es más, yo tengo amigos médicos y lo utilizaban para el tratamiento de la parasitosis, que es verdad, que es el metronidazol. Metronidazol es un antibiótico que, por ejemplo, si tú lo buscas en un libro de farmacología, lo vas a encontrar en el capítulo de antiprotozoarios. Los protozoarios son parásitos unicelulares. Para eso se utiliza el metronidazol, pero también mata bacterias, claro que sí. Metronidazol mata bacterias y principalmente metronidazol mata bacterias de tipo anaerobias, que en las infecciones odontogénicas, doctores, son las más abundantes. Hay que aprender eso. Si bien es cierto, las infecciones odontogénicas son de naturaleza mixta, o sea, hay aerobias, anaerobias, lo que más hay, lo que más abunda, son las anaerobias. Metronidazol nos sirve mucho, es un antibiótico que en los últimos 15 años se ha estado empleando más en odontología, antes solamente se usaba prácticamente en medicina y nos ha ayudado mucho en infecciones en las cuales yo estoy viendo que hay una predominante abundancia de anaerobios. Por ejemplo, un absceso cerrado, donde ya no hay oxígeno, ahí podemos utilizar metronidazol. Infecciones en tejido óseo, que ustedes saben que en el tejido óseo normalmente la llegada de los antibióticos y los microorganismos que proliferan más rápidamente en hueso son los anaerobios. Podemos usar metronidazol. Entonces, metronidazol nos va a ayudar como una opción a la clinda. ¿Qué les parece? Yo sé que ustedes en la universidad les han enseñado cuál es el antibiótico más potente contra las bacterias anaerobias, clindamicina, doctor. Bueno, tenemos otra opción. Metronidazol es una opción a la clindamicina. Cuando no se puede utilizar clindamicina, podemos utilizar también metronidazol. Ataca microbios anaerobios predominantemente. Se utiliza mucho, como les mencionaba, infecciones óseas, abscesos cerrados. Si vemos que ya hay fístula, o bueno, creo que ahora los endodoncistas le llaman tracto sinuoso, ¿no? Si vemos que ya hay tracto sinuoso, o sea, ya hay comunicación con el ambiente, ya metronidazol no me serviría mucho. Ahí, por ejemplo, serviría muy bien amoxicilina con ácido glavulánico, ¿no? Entonces, para cada caso, por así decirlo, tenemos un antibiótico que nos puede ayudar un poquito más. Doctor, ¿qué más tenemos acá en la diapositiva? Los macrólidos. Los macrólidos como la eritromicina y los nuevos macrólidos como la citro y la claritromicina son opciones en odontología que nos ayudan mucho. Miren, yo a propósito dije antiguo y nuevo. Ya saben por qué. Porque actualmente, año 2026, ¿nos conviene utilizar lo antiguo? Lamentablemente no. No porque sean malos, sino que como son antiguos, han hecho ya resistencia en todos estos años. ¿Se entiende? Uy, hay acá una persona con costumbres de grafitero. ¿Le gusta hacer grafitis? Bueno, voy a borrarlo. Esto nos demora más, ¿no? A ver, vamos a borrar. Listo. Ya inactivé los.
las anotaciones. Disculpe, ¿me podrían dar el coanfitrión, por favor, para configurar algo más? Sí, doctor, claro que sí. Permítame un Gracias. minuto. Usted me avisa ya, pero prefiero esperar a configurar todo para que no haya interrupciones antes de continuar. Me había olvidado configurar. Siempre hay un doctor artista, ¿no? Que quiere demostrar sus dotes de talento ahí en la diapo, pero no, no es el momento. Vamos a esperar un ratito. Ajá, exacto, como dice el doctor Sebastián, un Picasso, ¿no? Doctor, no me parece la opción de coanfitrión. Ya, bueno, esperemos que no haya ninguna otra interrupción. Sí, Bueno, por favor, doctores, ten cuidadito con la pantalla, por favor, gracias. Puede listo, continuar. entonces continuemos. Gracias, gracias. A ver, ya. ¿Por qué les mencionaba que habían antiguos y nuevos macrólidos? Bueno, los antiguos lamentablemente ya no nos ayudan mucho. Por ejemplo, eritromicina. Yo sé que de repente algunos, cuando han escuchado clases de farmacología, de los doctores que son de repente de una escuela ya de hace algunos años, les habrán enseñado de que la eritromicina era la principal opción en alérgicos a penicilinas. Bueno, actualmente eritromicina ya no nos ayuda. Hay mucha resistencia. Lo que actualmente se debería utilizar en pacientes con alergia es acitromicina y claritromicina. Y acá quiero enfatizar algo. Acá estoy hablando de alergia. Hace un ratito cuando hablaba de cefalosporinas, hablaba de resistencia. Es diferente. Si yo tengo un alérgico a penicilinas, y acá el gráfico está clarísimo, ¿voy a usar una cefalosporina? No, porque ambos pertenecen a los beta lactámicos. Lo que les decía, ¿no? A un alérgico a naranjas no le voy a dar mandarinas. Entonces ahí tenemos que utilizar macrólidos, pero no los antiguos, sino los nuevos, como por ejemplo acitromicina, claritromicina. Un pequeño paréntesis, acitromicina y claritromicina también son antibióticos que son muy, pero muy buenos en infecciones periodontales. En infección periodontal son muy buenos, tanto acitromicina como claritromicina. Se acumula en tejido periodontal, se almacena o lo encontramos en líquido gíngivo crevicular. Entonces, para una infección periodontal, acitromicina y claritromicina son nuestras primeras opciones, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, sigamos. ¿Qué otro antibiótico aparece acá en la diapositiva? Nuestra famosa clindamicina, que lo usamos bastante, ¿cierto? Para infecciones por bacterias anaerobias, cuando hay infecciones en tejido óseo, también utilizamos clindamicina. Es un antibiótico que se emplea bastante, por mucho tiempo se ha utilizado, solamente hay que tener mucho cuidado, porque ya saben, mientras más tiempo se usa un antibiótico, y si se hace de manera irresponsable, lamentablemente puede pasar por lo que ha pasado penicilina B, por lo que ha pasado eritromicina, que se puede volver resistente. En el caso de clindamicina, hay que utilizarlo con mucha responsabilidad para no generar la resistencia a este antibiótico. ¿Sí? Por otro lado, tenemos también a las quinolonas, que no son antibióticos de primera línea. ¿A qué me refiero? Que se utilizan como segunda línea en infecciones moderadas, cuando ya la cara del paciente está tumefacta, por ejemplo. Se puede utilizar ciprofloxacino, que es uno de los que más utilizamos. Y por último, tenemos antibióticos que funcionan muy bien en periodoncia, las famosas tetraciclinas. Por ejemplo, ahí tenemos a la minoxiclina, a la doxiciclina. Son antibióticos muy buenos en periodoncia. Pero, hay un pero, tienen muchos efectos adversos. Aparte de la pigmentación dentaria, las tetraciclinas pueden generar pigmentación de mucosas. Las tetraciclinas pueden generar pigmentación de la piel. Las tetraciclinas pueden generar diarrea, fotofobia, o sea, tienen muchos efectos adversos. Afortunadamente, la periodoncia ha evolucionado. Antes se utilizaba tetraciclinas como primera opción en infecciones periodontales, pero ahora ya se emplea, como les dije hace un ratito, acitromicina y claritromicina. Y si estos antibióticos no nos ayudan, recién podemos recurrir a las tetraciclinas, que son muy buenas, pero lamentablemente tienen muchos efectos adversos. Bueno, doctores, de manera resumida, si se han dado cuenta, he mencionado la utilidad de manera muy resumida
de cada uno de los grupos antibióticos que vemos acá. Todos estos antibióticos nosotros en algún momento los podríamos utilizar. ¿Se dan cuenta? Solamente hay que saber escoger en qué momento utilizarlo, más que aprender la dosificación que lo puedo encontrar en un vademecum. Y más adelante también voy a dar algunas dosis, algunas. Hay que aprender en qué momento utilizar cada uno de estos. ¿Sí? Muy bien. En el chat, por favor. Hasta ahorita, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que todo esté bien. Muy bien. Sigamos entonces. Sigamos. A ver. Esta es una publicación bastante interesante en la cual, por ejemplo, nosotros podemos ver dentro de las, digamos, especies bacterianas, qué antibióticos todavía siguen funcionando, ¿cierto? ¿Qué antibióticos todavía generan muerte de estos microbios? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vemos en esta publicación que, por ejemplo, la amoxicilina y la amoxiconglabulánico todavía funcionan en bacterias odontogénicas que generan infecciones odontogénicas, ¿cierto? Precisamente por lo que les conversé hace un momento, ¿no? Son antibióticos penicilinas, pero no de primera generación, no son antiguos, son de tercera, o sea, son, entre comillas, más modernas. ¿Qué ventaja tenían estas penicilinas, amoxicilina, amoxiconglabulánico? Que atacaban microbios aerobios, pero también un porcentaje interesante de anaerobios, y hay que entender que precisamente en las infecciones odontogénicas hay de todo, aerobios, anaerobios, y hay que utilizar antibióticos que puedan atacar ambos tipos microbianos. Como vemos acá, los antibióticos betalactámicos como amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico son considerados la primera opción para el tratamiento de diversos tipos de infecciones. Por ejemplo, en este artículo analizaron las infecciones endodóncicas, ¿sí? Entonces ya estamos viendo por qué, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué estos antibióticos son la primera opción? Ya entendimos que son las penicilinas los antibióticos con los cuales tenemos que comenzar. ¿Qué es lo que haría o qué es lo que pasaría o lo que tendría que pasar para yo no escoger penicilinas? Ya les conversé. Puede que el paciente sea alérgico, tendría que utilizar acitromicina, claritromicina. Puede que el paciente sea resistente o ha tenido una mala experiencia, ahí que utilizaré cefalosporinas, clindamicina, por ejemplo, ¿sí? Pero si no pasa nada de eso, podemos comenzar con penicilinas, con amoxicilina y con amoxicilina con ácido glandular, ¿sí? Muy bien. Doctores, este es un estudio interesante, es del 2004. Doctorazo. Como una vez, ¿no? Publiqué este... mejor termino de hablar de esta diapo y después les hago el comentario, ¿eh? A ver, 2004. ¿Qué nos decían en el 2004? ¿Qué nos decían? Que, por ejemplo, el 62,5% de bacterias anaerobias, o mejor dicho, en infecciones odontogénicas, el 62,5% de bacterias son anaerobias estrictas. Esto ya se sabe desde el 2004 hasta más atrás, doctores. Se han hecho estudios de aislamiento microbiano en el cual se ha determinado que la mayor cantidad de microorganismos que infectan son anaerobios, ¿cierto? Sí, por ejemplo, Prevotella, Porfiromonas, Fusobacterium, Pecto Streptococcus. El 35,7% de bacterias son anaerobias facultativas. ¿Qué significa? O sea, son bacterias anaerobias pero que pueden vivir con bajas cantidades de oxígeno. Y un 1,82% son aerobias estrictas. ¿Se entiende? Estos porcentajes pueden variar ligeramente, pero lo principal que quiero que entiendan son que desde el 2004 ya se sabe, y este trabajo se hizo acá en Perú, por si acaso, acá en Perú, este estudio de aislamiento microbiano, ya se sabe que la mayor cantidad de bacterias son anaerobios, ¿sí? Son anaerobios. Perfecto. Ahora, curiosamente, estas bacterias pueden estar relacionadas a los signos y síntomas que nosotros vemos en una infección. Por ejemplo, ¿cuál es el principal signo, el principal síntoma de una infección odontogénica? ¿El principal signo cuál es? El principal es el dolor. Y normalmente el dolor se le atribuye a algunos tipos microbianos, algunos tipos como Pectostreptococcus, Prevotella, por ejemplo, ¿no? Se les asocia al dolor. Pero en cuadros de dolor también hay sensibilidad a la percusión, que normalmente está asociado a porfiromonas, fusobacterium, pecto streptococcus. Pero también nosotros encontramos la famosa inflamación, que también está relacionado a estos grupos microbianos, porfiromonas, fusobacterium, pecto streptococcus. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Para que se den cuenta que los principales signos y síntomas
de un proceso infeccioso están relacionados más a qué microbios, aerobios o anaerobios. Están relacionados más a microbios anaerobios. Por eso, si yo a un paciente le medico con penicilina B, que prácticamente la penicilina B solo ataca aerobios, realmente no reducimos el proceso infeccioso ni tampoco los signos y síntomas principales que se asocian a este proceso. Cuando usamos eritromicina, que es un macrólido antiguo que también ataca principalmente aerobios, no logramos muchas veces el alivio efectivo del dolor, de la inflamación en estos casos. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Acá el doctor Henry nos hace una pregunta que sí, sí es interesante. El dolor es en realidad algo muy ambiguo, ¿no? Por ejemplo, en algunos textos o algunos autores lo consideran como un signo, es más, lo consideran como el quinto signo vital. ¿Por qué? Porque cuando una persona está desmayada, uno qué ve, qué evalúa, respiración, pulso, ¿cierto? Pero también puedes inducir dolor para ver si el paciente responde y eso sería un signo. Pero también puede ser un síntoma, porque es lo que te refiere el paciente. Por eso, el dolor es, doctor Henry, su pregunta es muy adecuada, es algo muy ambiguo, puede ser un signo, un síntoma, ¿cierto? Según cómo tú lo evalúes. Es más, dolor es una de las cosas más difíciles de poder medir. Por ejemplo, tú quieres medirme la presión arterial, utilizo un tensiómetro, no pasa nada, ¿cierto? Se puede medir. Pero a ver, mide el dolor. Usamos un EVA, escala visual análoga, pero eso también es un poco subjetivo, ¿no? Porque el paciente te puede decir, doctor, me duele mucho, tengo un dolor como 8, pero su dolor verdadero podría ser un 3, solamente que el paciente esté exagerando un poco. Entonces, el dolor es una variable muy, muy, muy compleja, ¿no, doctor Henry? ¿Sí se entiende? En algunos textos, como les digo, lo consideran un signo, pero también puede ser un síntoma, porque es lo que te refiere el paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, pero muy, muy buena la pregunta, ¿eh? Muy buena, muy buena. ¿Sí? Perfecto. Sigamos. A ver, sigamos. Claro, y por ahí mencionaron algo de la apendicitis, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene un papel importante en el diagnóstico, ¿cierto? ¿Sí? Ahí sería un signo, principalmente. Muy bien. A ver, sigamos, sigamos. Entonces, lo que quiero que se entienda es cómo algunos microbios pueden estar relacionados con los principales, digamos, las principales características de los procesos infecciosos. Dolor, sensibilidad, percusión, inflamación. Pero la gran mayoría de estos microbios que está relacionado a estas variables, precisamente son microbios de naturaleza anaerobia, ¿sí? Por eso, si yo voy a usar un antibiótico, hay que utilizar un antibiótico que tenga un espectro hacia anaerobios, como por ejemplo en penicilinas, amoxicilaglulánico, ¿no? No penicilina B, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿sí? Disculpen, hasta acá, ¿todo claro? Por favor, quiero ver el chat, quiero ver el chat. Disculpen, yo siempre pregunto si todo está claro, no me gusta avanzar si hay dudas. ¿Sí? ¿Todo claro? Chévere, muy bien, qué bueno, qué bueno. Perfecto. Sigamos, sigamos. Entonces, sigamos, sigamos, sigamos. Ahora, ¿cuál es el gran problema acá en nuestro país? Y no solamente en nuestro país, ¿ah? En muchos países de Sudamérica, en Europa no se ve tanto esto, pero en Sudamérica se ve mucho, ¿cierto? Es la resistencia a los antimicrobianos, ¿sí? ¿Saben cuál es el problema en el cual vivimos nosotros? O sea, vivimos en un país maravilloso, ¿ya? Un país hermoso, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo malo, lo malo acá en el Perú es que muchas veces no hay una, digamos, un control en la venta de medicamentos. Por ejemplo, ustedes, y sean sinceros, ¿ah? ¿Podrían comprar un antibiótico sin receta médica o sin receta odontológica? ¿Podrían comprar amoxicilina, clindamicina? ¿Podrían comprar ciprofloxacino? ¿Podrían comprar? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Se puede comprar. Eso es malo. ¿Por qué? Porque eso significa que el paciente puede comprar un antibiótico en la farmacia y puede automedicarse. Y precisamente a mayor automedicación hay mayor riesgo de qué? Mayor riesgo de resistencia, ¿cierto? ¿Y qué es la resistencia? Como vemos acá en esta diapositiva, la resistencia a los antimicrobianos se define como la capacidad que tienen los microbios para sobrevivir ante agentes antimicrobianos. Ahí sí, pucha, el Perú lidera, ¿ah? Perú, ¿no? Nuestras bacterias peruanas salen sacando pecho, ¿no? Son las más resistentes, ¿no? En la región, ¿no? Muy buenas son nuestras bacterias, son recontra resistentes, ¿no? Y precisamente por eso nosotros tenemos que saber o tener mucho cuidado al momento de poder medicar con antibióticos, porque tenemos que tomar en cuenta la posible resistencia que pueda haber. Ahora ya me entienden por qué me estresé mucho en las primeras diapositivas, diciéndoles que por favor le pregunten al paciente si ha tomado alguna medicación previa.
Porque si el paciente, como les comentaba, ha tomado amoxicilina de manera irresponsable y yo continúo con amoxicilina, estamos incrementando el riesgo de resistencia a la amoxicilina. ¿Se entiende? Por eso es muy importante y mucha responsabilidad medicar con estos fármacos. ¿Sí? Muy bien. A ver, este es un reporte de la CDC, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en el año 2019. Sinceramente, doctores, les confieso, yo vi este cuadro un 31 de octubre con mi canchita, mi gaseosa, ¿cierto? En vez de ver una película de terror, vi este cuadro y Dios, me dio mucho miedo. ¿Por qué me dio mucho miedo? Porque si ustedes ven este cuadro, miren, en la columna, digamos, azul, ¿cierto? Se ve el año en el cual el medicamento comenzó a comercializarse. Y en la columna, ¿qué es esto? Morado, creo, ¿no? Morada, vemos el año en el cual aparecieron las primeras bacterias resistentes al antibiótico. O sea, quiero que se den cuenta, las penicilinas comenzaron a comercializarse en el año de 1941. En el año de 1942 ya apareció un Staphylococcus aureus resistente a penicilinas. O sea, un año después, doctores, un año después ya apareció un microbio resistente al antibiótico. ¿Se entiende o no? La vancomicina, doctores, que es una bomba, se utiliza a nivel hospitalario, fue sintetizada y fue comercializada en 1958. Solamente 30 años después, 1988, o sea, solo 30 años después, ya apareció un Enterococcus fecalis resistente a vancomicina. O sea, esto es de temer, ¿no? Cómo los microbios van evolucionando, cómo los microbios van adquiriendo genes de resistencia ante los antibióticos que el humano va creando. Entonces, esto es de temer. Y si obviamente uso mal los antibióticos, voy a incentivar a que esto suceda. Este es un reporte del 2019. No he revisado si hay un reporte posterior, seguramente debe de haber, voy a revisarlo, pero me da miedo estas cifras, ¿no? Me da miedo, ¿sí? Entonces la resistencia es todo un problema, ¿sí? Hasta acá todo claro, ¿cierto? ¿Sí? Todo claro, ¿verdad? Lo siento, siempre soy un poco molestoso con eso. Téngame paciencia, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahorita? ¿Sí? Perfecto. Miren, volvemos acá. Este es un estudio de qué año? Año 2004, ¿sí? 2004, ¿ah? Checa, 2004, 2004, 2004, 2004. O sea, hace 25, no, hace, claro, más de 22 años, Dios mío, 22 años, ¿eh? 22 años. Hace 22 años. Miren, este es un estudio que se hizo acá en Perú. Resalto eso. Estudio en Perú, con nuestras bacterias que tienen su chullito, nuestras bacterias peruanas que tienen ahí su corazón de resistencia, ¿cierto? Un estudio acá en Perú. ¿Qué se determinó en este estudio? Que el 90% de las bacterias peruanas, por así decirlo, todavía morían o todavía eran eliminadas, eran sensibles a la amoxicilina con ácido glavulánico, a la ampicilina con sulbactán, a la clindamicina y al metronidazol. Eso es en el 2020, perdón, 2004. Las bacterias peruanas, todavía el 90% se morían con estos antibióticos. Creo que estamos bien hasta ahorita, ¿no? ¿Sí? Y es más, en ese año también se hizo estudio de resistencia y se determinó que los antibióticos que habían, los microbios desarrollado más resistencia, era contra la penicilina B, que yo hace un rato le dije que mejor no usarla, y contra la eritromicina. Miren los porcentajes, por favor. Había en el 2004 una resistencia a penicilina B de 32%. Y en el 2004 había una resistencia a eritromicina del 35%. ¿Qué les parece? 2004, 22 años atrás. Pregunta, doctores, estamos 2026. ¿Qué habrá pasado con las bacterias acá en Perú? ¿Se habrán vuelto más sensibles o se habrán vuelto más resistentes? ¿Qué habrá pasado? ¿Más sensibles o más resistentes? ¿Qué opinan? ¿Se habrán vuelto más sensibles o más resistentes? Más resistentes. A ver, vamos a ver. Hay un estudio que se ha hecho acá también en Perú, con nuestro grupo de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual se evaluó también sensibilidad y resistencia durante los años 2023 y 2024. ¿Y qué es lo que vemos? Se identificó que más del 90% de los microbios fueron sensibles, pero miren acá antibióticos. Amoxicilina con glavulánico todavía está funcionando. Ampicilina con sulbactán también.
Acá aparecen dos antibióticos que deberíamos nosotros considerarlos en odontología, cefalexina, por ejemplo, que ya les había comentado, ceftriaxona, metronidazol e inclusive algunas quinolonas, como levofloxacino y moxifloxacino. Todavía las bacterias en infecciones odontogénicas todavía responden a estos antibióticos. Todavía estos antibióticos logran eliminarlas. Pero también en este estudio se hizo estudios de resistencia. ¿Y qué vimos? Que la resistencia a eritromicina, miren qué pasó. ¿Cuánto era hace 22 años? ¿Cuánto era? Era de un 35, ¿no? 35% ya subió a 46%. Y algo que nos da bastante miedo. ¿Qué pasó acá? Está empezando a manifestarse resistencia a uno de los antibióticos que más usamos en odontología, a la clindamicina. Y era lógico, ¿no? Si yo uso un antibiótico a cada rato, obviamente voy a acelerar su riesgo de resistencia y esto es lo que lamentablemente se está viendo acá en Perú. ¿Se entiende? Que ya estamos evidenciando, se está evidenciando microbios resistentes a la clindamicina. Por eso no sé si ustedes se habrán dado cuenta en algunos casos que ustedes han tenido, de repente han usado clinda y no les ha servido. Pero en cambio usan amoxicillin glavulánico y sí les funciona. ¿Me dejo entender o no? Entonces, si por ahí dijeron, pero la clinda es la toda poderosa, doctor, yo soy clinda lovers, tengo mi tatuaje de clindamicina en el pecho. Bueno, hay que tener cuidado, porque ya se están viendo pacientes en los cuales la clindamicina básicamente no les hace mucho efecto, ¿sí? Y eso es por algo que se ha causado por el uso indiscriminado, lamentablemente, de antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, en periodoncia se ha visto mucho, que también son infecciones muy prevalentes, las infecciones periodontales, se ha visto que las especies subgingivales producen mucha beta-lactamasa, que la beta-lactamasa es una molécula que destruye penicilinas. Por eso, actualmente, cuando ya se tiene periodontitis crónica y se quiere trabajar, se quiere hacer terapia de raspado, alisado radicular, terapia mecánica, se debería asociar un antibiótico. Ya no hay que pensar en amoxicila, en penicilina B. Hay que pensar en metro o de repente amoxi con glavulánico o de repente amoxi con metronidazol, que es una combinación muy, pero muy buena actualmente en odontología. Entonces, estamos viendo que producto del tiempo que van apareciendo estos microbios resistentes, tenemos que cambiar nuestros esquemas de uso de antibióticos. Antes, por ejemplo, para una infección periodontal funcionaba muy bien amoxicilina sola. Ahora, para especies subgingivales, no nos está funcionando. Tenemos que cambiar nuestro chip de protocolo de antibióticos y por lo menos comenzar con amoxi con glavulánico o metronidazol o de repente amoxi con metro, que es una combinación que se usa para diversos tipos de infecciones en odontología. ¿Sí? Muy bien. A ver, sigamos. Acá hay algunas preguntas. Voy a responderlas así al toque, ¿ya? Doctor Cristian. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Si nos toca tratar a un paciente geriátrico, ya, se podría esperar que nos presente resistencia a antibióticos. ¿Sería correcto pensar? No, 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 no. O sea, que una persona sea mayor no quiere decir que el paciente ha consumido antibióticos por mucho tiempo. Y eso se vea. ¿No les ha tocado alguna vez a algún paciente que tú le preguntas, ¿has tomado antibióticos alguna vez? Y te dice, muy poco, doctor. Casi nunca, ¿no? Como te ha tocado, por ejemplo, un paciente joven que tú le dices, ¿has tomado antibióticos toda mi vida, doctor? Porque yo de chiquito sufría de la garganta, sufría de otitis, a cada rato me daban penicilinas. Ah, no quiere decir que la persona adulta tenga mayor consumo de antibióticos que una persona joven. No, no, no. ¿Cómo yo evalúo la resistencia? Una forma de hacerlo es dando el antibiótico y si después de 2 días vemos que no hay mejoría, lamentablemente, podemos estar ante un caso de resistencia. Por ahí dirán, doctor, pero ¿no será mejor hacer un antibiograma? Viene el paciente con infección, le hago el antibiograma y después le receto. Eso sería lo que debería ser en un mundo ideal, ¿no? Pero, sinceramente, ¿en cuánto tiempo te sale un estudio de antibiograma? Tú le tomas una muestra al paciente, lo mandas a antibiograma, ¿en cuánto tiempo sale? ¿Sale al día siguiente, a la hora? Sale en 7 días, 10 días, ¿no? Según el laboratorio, ¿no? Entonces no sería muy práctico, ¿no? Pero no, 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 no hay que asumir, doctor Cristian, que la persona que es mayor tiene mayor resistencia y la persona más joven no. No, depende mucho de cuánto has consumido medicamentos en toda tu vida, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, doctor Cristian? ¿Todo bien? Ajá, el doctor Sebastián, facultativo quiere decir que se puede vivir con o sin oxígeno. Facultativo es una especie en la cual se puede adaptar a ambos medios, al medio de oxígeno y también al medio anaerobio en este caso, ¿no? Si decimos un anaerobio facultativo, es un anaerobio, o sea, principalmente vive en condiciones de anaerobiosis, pero podría adaptarse a pequeñas concentraciones de oxígeno. Ajá, ¿sí?
Chévere. Muy bien. Sigamos. Listo. Yo sé que ha llegado el momento más esperado por el público. Vamos a ver dosis, ¿ya? Dosis, por fin, doctor. Dejo de ver Yo Soy ahorita. Ahora sí presta atención, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver las principales dosis de los antibióticos. De algunos, no de algunos, no, no de todos. No nos alcanzaría el tiempo para poder ver la dosificación de todos. De algunos principales antibióticos y voy a hacer algunos pequeños comentarios con cada uno. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Primer antibiótico, obviamente, pues amoxicilina, ¿no? Doctor Eliberto, la amoxicilina, todo el mundo sabe su dosis. Nos han enseñado en la universidad que es 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Eso ya lo sabemos. Bueno, pero de repente por ahí hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, ustedes saben que la amoxicilina es un antibiótico que depende mucho del peso del paciente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en la universidad nos han enseñado que tenemos que utilizar 500 miligramos cada 8 horas. Si la infección está un poquito más complicada, 500 miligramos cada 6 horas. Es correcto. Pero la pregunta es, ¿y funciona para todos los tipos de peso? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que pesa 80 kilos, ¿yo le voy a dar 500 miligramos cada 8 horas? O sea, ¿me va a funcionar? Entonces, acá tenemos que analizar mucho, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que pesa más de 65 o 70 kilos, la dosis de 500 miligramos ya no me va a servir. Tendríamos que utilizar una dosificación mayor. Por ejemplo, podemos usar 1 gramo cada 8 o cada 6. ¿Qué, doctor? ¿1 gramo? ¿Tanto? No es tanto. Lo que pasa es que a nosotros nos han acostumbrado a utilizar 500 miligramos. Es como el ibuprofeno. Hago un pequeño paréntesis. En odontología usamos ibuprofeno de 400 miligramos cada 8, cuando esa dosis no sirve en odontología. Nosotros tratamos dolor agudo intenso. Deberíamos utilizar por lo menos 800 o si no 600 cada 8. Doctor, ¿se puede usar 800 de ibuprofeno cada 8? Por supuesto, sin generar toxicidad, pero nos han acostumbrado en la universidad a veces a utilizar 400. Lo mismo sucede con amoxi. La amoxicilina nos han acostumbrado en la universidad a utilizar 500 cada 8 o 500 cada 6, pero se puede usar 1 gramo. Cuando el paciente precisamente tiene un peso mayor, mayor de 65 o 70 kilos, podemos usar 1 gramo. Es más, hay marcas comerciales, puedo decir marcas, ¿no? O está prohibido. No sé, dígame, por favor. ¿Todo bien? Sí, sí se puede. Y no Sí, es porque, claro, adelante, no no se es por- preocupe. por si acaso, las marcas que yo digo son porque, bueno, tengo buenas referencias de ellas, más no me están auspiciando nada. ¿Eh? Mi cafecito que me estoy tomando ahorita me lo he comprado yo mismo, así que por si acaso, solamente son marcas que yo digo que, bueno, sé que existen, sé que son muy buenas, bueno, si se las puedo recomendar, genial. Por ejemplo, acá en Perú hay una marca que se llama Amoval, que es amoxicilina de 1 gramo, y le puedo dar 1 gramo cada 8 o 1 gramo cada 6 horas. Se puede dar, no hay ningún problema. Claro, si el paciente pesa menos de 65 kilos, 500 miligramos me va a ayudar mucho. Doctor, ¿doy 1 gramo cada 12? No, 1 gramo cada 8 o cada 6 inclusive. ¿Se entiende? Entonces, esa pequeña cosita o ese pequeño dato, por así decirlo, a veces no nos dicen en la universidad, ¿cierto? Por eso me atrevo a decirles lo siguiente. ¿Alguna vez, doctores, no han dado amoxicilina de 500 a pacientes que pesan más y no les ha funcionado? A ver, pensemos, hagamos un análisis de nosotros mismos. ¿Alguna vez en su consulta no han tenido un paciente que pesa más de 65 o 70 kilos y le han dado amoxi de 500 y a veces no ha funcionado? Y eso no quiere decir que el paciente ha hecho resistencia. Eso quiere decir que hemos usado una mala dosis. Hemos usado una dosis baja. ¿Se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algo muy parecido pasa con la cefalexina. La cefalexina también es un antibiótico que depende mucho del peso del paciente. Yo puedo ir a la farmacia, puedo comprar cefalexina de 500, que es muy buena. Hay una marca comercial, por ejemplo, que se llama Keflex, que es muy buena, seguramente por ahí lo habrán escuchado. Doctor, no me han enseñado. Sí, pues es un problema, ¿no? En la universidad a veces no enseñan mucho a usar cefalexina. ¿Qué nos enseñan en la universidad a utilizar? Amoxi, amoxi con glabulánico, eritromicina, clindamicina, ¿no? O me equivoco. Esos cuatro, ¿no? Pero hay más antibióticos que se pueden usar. Cefalexina, por ejemplo, es uno que va a funcionar muy bien en odonto. Se puede utilizar de 500 cada 8, 500 cada 6. Y si el paciente pesa más de 65 kilos, también se puede emplear dosis de 1 gramo. Al igual como hay Keflex de 500 miligramos, también en las farmacias podemos encontrar Keflex de 1 gramo. También hay, claro. Al menos en las grandes cadenas, ¿sí? En las grandes cadenas podemos encontrar Keflex de 1 gramo, que es cefalexina de 1 gramo.
Doctor, no encontré, ¿le puedo dar dos de 500? Por supuesto, le puedes dar dos de 500. Si el paciente obviamente pesa más, ¿sí? Entonces, cefalexina también es una buena opción. Ya sabemos en qué caso se usa. ¿En qué caso se usa cefalexina? A ver, en el chat, esto ya aparece una de mis clases de los cursos que damos. Me gusta preguntar a los alumnos, ¿en qué casos se daba cefalexina? ¿En qué casos? Por favor, respóndanme, porque si no mi corazón se rompe, soy muy sensible. ¿En qué casos? Ya, muy bien. Resistencia y mala experiencia. Perfecto, un aplauso para ustedes. Muy bien, sí me están prestando atención. Pensé que estaban viendo yo soy, pero bueno, veo que no. Sigamos. A ver, ¿qué más? Tenemos la acitromicina. Ya, la acitromicina, por ejemplo, es un antibiótico especial. No depende mucho del peso del paciente porque tiene un excelente volumen de distribución. Pese a lo que pesa el paciente, la acitromicina va a penetrar muy bien los tejidos. Por eso, la dosificación de acitromicina es de 500 miligramos cada 24 horas. Y como tiene un tiempo de vida muy prolongado, solamente se usa por 3 días. ¿Qué les parece? La mayoría de antibióticos nosotros lo usamos por no decir casi todos, ¿ah? La citromicina es la excepción. La citro se puede usar por 3 días, nada más, una vez al día. En cambio, los demás antibióticos, por lo menos, se tiene que dar terapias de 5 días. ¿Sí? Genial. ¿En qué otros casos se utilizaba la citromicina? Aparte de las alergias, a ver si me están prestando atención, aparte de alergias a penicilinas, o alergia a betalactámicos. ¿En qué otros casos? En enfermedad periodontal. Excelente, voy a salir de esta conferencia llorando, llorando de la alegría. Muy bien. Luego tenemos la clindamicina. Es un antibiótico muy bueno, solamente que hay que tener mucho cuidado en su uso. La dosificación es de 300 miligramos, ¿sí? Cada 8 horas cuando se utiliza por vía oral, pero recordemos que la clinda tiene ampollas de 600. Algo que podemos hacer para acelerar el efecto de la clindamicina y hacer que el beneficio clínico sea más rápido es que yo puedo colocar la primera dosis en ampolla, 600. Y después de 8 horas continúo con vía oral, con las cápsulas, por ejemplo. ¿Se entiende, no? ¿Cómo se llama eso en farmacología? Se llama dosis de ataque, que sería la primerita, y luego vienen las dosis de mantenimiento. ¿Sí? Así se llama. Dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Excelente. Muy bien. Y el último antibiótico que les voy a comentar su dosificación, ¿sí? Es el metronidazol, precisamente ese antibiótico que en los últimos años recién se está empleando en odontología, porque en medicina se emplea mucho para el tratamiento de parasitosis, como ya les había comentado. El metronidazol se administra de 500 miligramos cada 8 horas. Este sí no depende mucho del peso del paciente. Es una dosificación más estándar y se recomienda utilizar con alimentos, ¿sí? Para disminuir un poquito algunos efectos adversos, al igual que la clinda, ¿sí? Al igual que la clindamicina, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces, acá tenemos un grupito de antibióticos que nos van a servir mucho en la práctica profesional. No son los únicos, hay varios más, pero para la conferencia creo que está bien estas dosificaciones, ¿sí? Poder discutirlas. Muy bien. Excelente. A ver. Otra forma de utilizar los antibióticos también es, por ejemplo, utilizando la profilaxis antibiótica, ¿no? Que es la utilización previa de los antibióticos antes de un procedimiento. Por ejemplo, este es un estudio que se utilizó profilaxis en implantología, ¿cierto? En el cual en algunos casos da beneficio, ¿para qué? Para evitar, por ejemplo, el desarrollo de una infección post cirugía y reducir el riesgo de la tan temida perimplantitis, que obviamente es toda una complicación, porque puede conllevar a la pérdida del implante principalmente. Uy, ¿qué pasó? Creo que no se está viendo, ¿no? Doctor, se dejó de compartir su pantalla. A ver, un ratito. Ah, ya. No sé qué hice, pero bueno. A ver, un ratito, ¿ya? Ok, ¿Ahora sí? ¿Ahora ahora sí, sí? doctor. Excelente, gracias. Listo. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, los antibióticos se pueden utilizar como tratamiento y también como profiláctico. Bueno, la parte de la profilaxis, dosificaciones, indicaciones, creo que lo podemos dejar para otra charla, ¿cierto? Ese es un tema muy extenso, el uso de profilaxis antibiótica, pero les dejo esa semillita, ¿no? Para que lo tengan ahí en cuenta, que los antibióticos se pueden utilizar no solamente como tratamiento de infecciones, sino también se puede utilizar para prevenir una infección, ¿no? Utilizándolo antes o previo a la cirugía, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando nosotros vamos a medicar,
A ver, acá creo que hay algunas preguntas. Voy a responderlas así rapidísimo, ¿ya? A ver, la doctora Isabel Vizcarra nos dice, doctor, buenas noches, la dosis pediátrica respecto al metronidazol ya. Doctora, le voy a confesar algo, ¿ya? En realidad, no me gusta dar dosis pediátricas así por darlas, porque para hablar de farmacología en niños hay que hacer muchas cosas previas. Le voy a decir la dosis, ¿ya? Le voy a decir la dosis. Pero a lo que yo voy es que hay que tratar de... Con niños no solamente es aprender la dosis. Por ejemplo, la dosis de metronidazol es de 20 a 45 miligramos por kilo al día. Esa es la dosis. Pero hay muchas cosas, doctora, involucradas en eso, ¿no? ¿A partir de qué edad lo doy? ¿En qué casos lo doy? El metro, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Perú no hay clindamicina pediátrica, el metro sí hay pediátrico, entonces por ahí podemos ir, ¿no? Bueno, para responder la pregunta, se la respondo, ya de 20 a 45 miligramos por kilo al día, ¿ya? Se la respondo. Pero hay varias cositas más que conversar. Creo que usted es odontopediatra, ¿ha sido mi alumna, si no me equivoco, doctora Isabel Vizcarra, o me estoy confundiendo de repente de alumno, pero hay más cositas que conversar, no, no solamente la dosificación, ¿sí? Listo, pero igual le respondo la pregunta. Muy bien. Ajá, la doctora Verónica, ¿cuál sería un esquema en celulitis facial? Ahorita justo vamos a ver algo, alguito de eso, ¿sí? Ahorita le respondo. Doctor, disculpe, en el caso de la clindamicina y metronidazol, ¿no se modifica su dosis? No, Clinda y Metro son dosis más estandarizadas, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer con Clinda es lo que le dije, doctor Cristian. La primera dosis puede ser una dosis de ataque de 600 inyectable y después dosis de mantenimiento de 300. Eso ayuda a que el antibiótico, en este caso, adquiera un nivel sanguíneo más rápido, adecuado, y así poder tener mayores beneficios en menos tiempo, ¿sí? El doctor Arturo. Doctor, una pregunta. En una madre que va en su tercer mes dando de lactar, ¿ya? Perfecto. Y presenta un absceso, o sea, una infección, ¿ya? Con dolor e inflamación, ¿qué antibióticos se le puede dar? En realidad tenemos suerte, doctor Arturo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en madres que dan de lactar se puede usar clindamicina. ¿Sí? No es nuestra primera opción. Por ejemplo, en ese caso yo podría darle amoxicilina glavulánico, sería una opción un poquito más interesante. Se puede dar amoxicilina glavulánico, pero se puede dar también clindamicina, como también se puede dar acitromicina. Esos tres antibióticos son seguros en madres que dan de lactar. Hay antibióticos que sí no se pueden dar en madres que dan de lactar, por ejemplo, ciprofloxacino, tetraciclinas, no, es preferible no, ¿sí? Sí, rapidito, estoy respondiendo todo. ¿Qué es el ácido glavulánico del surlactán? Ajá, interesante pregunta. A ver, ¿cómo le contesto rápido? A ver, ¿se acuerdan, doctores? Préstenme atención. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que las bacterias, para volverse resistentes, forman una molécula? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba beta-lactamasa, ¿se acuerdan, no? La beta-lactamasa es una molécula que forma la bacteria. Beta-lactamasa, asa. ¿Qué significaba en bioquímica la palabra asa? Que destruye. Beta-lactamasa, que destruye betalactámicos, o sea, penicilinas. Entonces, si yo doy amoxicilina en una manchita, en un grupito de bacterias que producen esa molécula, la amoxi va a ser destruida. Pero ¿qué pasa cuando le agrego el ácido glavulánico? El ácido glavulánico es un inhibidor de beta-lactamasa, o sea, es como un chaleco antibalas para que la beta-lactamasa no le haga nada. Por eso, cuando hay resistencia, aparte de las cefalosporinas, también se puede usar amoxicilina con ácido glavulánico. El sulbactán es lo mismo que el ácido glavulánico, es como un chaleco protector, pero de la ampicilina. Ustedes saben que la moxi con ácido glavulánico se usa por vía oral y que la ampicilina con sulbactam normalmente se utiliza por vía inyectable. Sí, cumpliría el mismo papel. No, no sé si se ha entendido, lo he tratado de explicar lo más rápido que he podido también por el tiempo y la manera más didáctica también que he encontrado. ¿Sí? Ya, chévere, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo pasar de un antibiótico vía oral a vía parenteral? Lo ideal sería, doctores, que nosotros hagamos un buen planeamiento y si yo veo que es necesario comenzar con una parenteral, comenzarlo y luego pasar oral. Normalmente cuando yo paso oral a un parenteral, ¿qué significa? Que el oral no me está funcionando y estoy cambiando al inyectable, pero eso no debería ser. O sea, cuando yo recibo un paciente, por ejemplo, con tumefacción, ahí yo tendría necesariamente que empezar con una parenteral y luego cambiar un oral. O si voy a tratar esa tumefacción, no usar un solo antibiótico, sino combinar dos, por lo menos, dos por vía oral. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, tenemos que hacer un buen planeamiento del caso para poder, obviamente, tener un protocolo antibióticos más adecuado, ¿no? La clínica y el metro, ¿por cuántos días? Todos los antibióticos, doctora, todos los antibióticos, uy, ¿qué pasó? Todos los antibióticos se deberían administrar por lo menos 5 días. Y ahorita vamos a ver eso del número de 10, ¿sí? Pero por lo menos son 5 días, a excepción de la citro, que sí se da por 3 días nada más, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya contesté todo.
La doctora Sayumi me dice, Clinda en dosis de ataque es en el primer día. Puede ser el primer día, doctora Sayumi, o puede ser solo la primera dosis. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Quién decide eso? Doctor, ¿cómo sé si utilizar el primer día inyectables y recién el segundo día ir a oral? ¿O solo la primera dosis inyectable? Eso lo decide el clínico, según la gravedad de la infección, según cómo vemos los signos y síntomas, si está más rojito, hay fiebre, si le duele más al paciente, ahí yo decido si el primer día va a ser por vía inyectable nada más o si solamente la primera dosis es la inyectable. ¿Sí? El clínico tiene que decidir ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? He tratado de responder todas las preguntas. ¿Qué tal? ¿Todo bien, doctores? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, qué chévere, muy bien, qué bacán. Muy bien, sigamos, sigamos, sigamos. Ya estamos terminando, les prometo. Yo sé que escuchar farmacología a partir de las 9 de la noche podría ser un poquito estresante, pero espero no estarlos estresando. A ver, sigamos. A ver, una pregunta que me han hecho, ¿no? ¿Cuántos días, doctor? ¿Cuántos días? Yo que les he dicho, mínimo, ¿cuántos días deberíamos dar? 5. Pero eso es si es una infección de qué tipo. Si es una infección leve. Si estamos ante una infección leve, doctores, una infección odontogénica leve, por ejemplo, un absceso periapical, un absceso periodontal, una esteatitis alveolar, pericoronaritis, una infección odontogénica leve, en esos casos nosotros podemos utilizar antibióticos por 5 días. Un solo antibiótico por vía oral por 5 días nos puede funcionar muy bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una infección odontogénica moderada, pero a febril primero, que es el primer estadio, o sea que no hay fiebre, todavía no hay fiebre? Por eso la fiebre es un factor muy importante a evaluar. En esos casos, por ejemplo, estamos hablando ya de un acceso facial, por ejemplo, con espacio bucal o con compromiso del espacio maseterino o una celulitis facial de espacio bucal. En estos casos, por ejemplo, que ya estamos hablando que ya hay tumefacción, porque en la infección leve no hay tumefacción, en la moderada ya hay tumefacción, pero todavía es febril, nosotros podemos medicar con 2 antibióticos orales por 7 días. Por ejemplo, una combinación muy buena es una que les dije, amoxicilina con metronidazol, muy buena en estos casos. Sí, muy buena, amoxicilina con metronidazol. Otra combinación que es muy buena, cefalexina con clindamicina, muy buena, pero lo mínimo en estos casos tiene que ser 7 días. Si ya estamos ante una infección odontogénica moderada, o sea que sigue tumefacto, pero ya hay fiebre, uy, ahí ya tenemos que combinar, por ejemplo, estamos hablando de un acceso facial de ya más de un espacio, ¿no? Espacio bucal y maseterino, o sea que ya involucra más de un espacio facial, ¿me entienden? Espacio bucal y canino, o sea, ahí estamos viendo una tumefacción más grande. En esos casos tenemos que ayudarnos con vías intramusculares asociadas a vías orales, ¿no? Durante 7 días, ¿sí? Y por último, si ya tenemos infecciones severas, que ya es el tope, ya lo máximo máximo, acá tenemos, por ejemplo, ya celulitis cervicofacial, por ejemplo, ya no solamente está involucrando planos faciales, sino también cervicales del cuello. Una osteomielitis mandibular, la famosa angina de Ludwig, fascitis necrosante. Estas infecciones que ya son severas, ya se tiene que tratar a nivel hospitalario utilizando por lo menos 2 antibióticos intravenosos, pueden ser más, y la terapia mínima son 10 días. Ojo, en cada uno de los casos yo he dicho terapia mínima. Esta terapia podría aumentar en el número de días, por supuesto. ¿De qué dependería? De cómo va evolucionando el paciente. ¿Sí? Ahorita, porque es una conferencia, lo estamos viendo de manera muy resumida, doctores. Normalmente cuando hacemos el curso, por ejemplo, el curso de farmacología, ahí sí detallamos los esquemas, ¿no? De una manera más cuidadosa, ¿no? Decimos qué antibiótico intramuscular, con qué oral, ¿no? Y todas estas cosas. Ahorita lo vemos de una manera general. Tengo la esperanza de que algún día nos veamos de repente en otra conferencia o en un curso. Ahí lo vamos a desarrollar de una manera más detallada. Pero en líneas generales, así es como tenemos que utilizar los antibióticos según la gravedad de la infección y según digamos, la duración, en este caso, del tratamiento. Ya para ir terminando, doctores, y por ahí podemos pasar a una pequeña ronda de preguntas. Algo que hay que recordar mucho son también los efectos adversos, ¿cierto? Si yo no sé los efectos adversos, uy, ahí sí tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un gran problema. ¿Y por qué tenemos un gran problema? Porque si yo no sé los efectos adversos, no voy a saber a qué paciente sistémico darle el antibiótico. Por ejemplo, les comento, si yo tuviese un paciente diabético crónico, y yo sé que, por ejemplo, el efecto adverso de los aminoglucósidos, como la gentamicina,
es nefrotoxicidad, o sea, la gentamicina es un antibiótico muy bueno, que en odonto se puede dar en algunos casos cuando tenemos ya infección moderada o severa, porque solamente se indica inyectable, no hay gentamicina oral, pero mi paciente es diabético. Pregunta, ¿qué órganos se ven muy afectados en la diabetes? ¿Qué órganos? ¿Qué órganos patalean el riñón? Claro. Entonces, a mí no se me va a ocurrir en un diabético crónico que sus riñones ya están enfermos por la diabetes, darle un antibiótico que es full nefrotóxico. Tendríamos que estar en un caso muy extremo para poder usarlo. ¿Se entiende? Pero de primera intención no lo voy a utilizar. Entonces, este es un pequeño secreto que les doy, ¿no? Si ustedes quieren saber qué antibióticos dar en enfermedades sistémicas, algo importante, no es lo único, pero uno de los aspectos importantes que tenemos que conocer son los efectos adversos de los antibióticos. Por ejemplo, la clindamicina, nosotros sabemos que uno de sus efectos adversos más conocidos, ¿cuál es? Diarrea, malestar abdominal, ¿cierto? Esos efectos adversos tiene la CLIND, ¿sí? Y por eso es muy importante, y esto lo dejamos para otro webinar, para otra charla, es importante también evaluar el uso de probióticos junto con la clindamicina, por su alto riesgo de diarrea. Por otro lado, tenemos los macrólidos. ¿Se acuerdan quiénes eran macrólidos? Eritromicina, acitromicina, claritromicina. Los macrólidos tienen dos efectos adversos importantes. Uno, que son muy hepatotóxicos, pueden afectar mucho al hígado. Si yo tengo un paciente con una enfermedad hepática previa, es mejor no utilizarlos. Y algunos macrólidos, como por ejemplo eritromicina y claritromicina, pueden afectar algunos parámetros del electrocardiograma del paciente, predisponiendo a que se agrave su salud cardiovascular y desarrollar algunos cuadros de arritmia, por ejemplo. Entonces, en pacientes con arritmias, de preferencia no utilizamos eritromicina, no utilizamos claritromicina. Acitromicina sí se puede usar, no genera tanto este problema, pero claritromicina, eritromicina sí pueden alterar parámetros en el ciclo cardíaco, ¿no? Y podría predisponer al paciente a agravar su arritmia, ¿sí? ¿Qué otro antibiótico tenemos? El metronidazol, que tiene un montón de efectos adversos, pero curiosos, ¿no? Por ejemplo, metronidazol te produce disgeusia. ¿Saben qué es la disgeusia, no? Alteración en el gusto. Por ejemplo, te genera un sabor metálico cuando ingieres alimentos. El metronidazol te genera cefaleas. Por eso, si me llega al consultorio un paciente que tiene antecedentes de migraña, no, pues metronidazol, no, mejor uso Clinda. ¿Me dejo entender o no? Porque hay problemas ahí con ese paciente que tiene antecedentes de migraña. Metronidazol también puede generar orina oscura, que también es un efecto adverso muy conocido de este antibiótico. Por otro lado, tenemos las quinolonas, como el ciprofloxacino, que lo que va a afectar son las articulaciones, puede generar artropatías y también puede generar tendinitis o por ahí ruptura del tendón de Aquiles. Muchos adultos mayores, que son los que más riesgo tienen de artritis y también de artropatías y también tienen riesgo de ruptura del tendón, han presentado ruptura del tendón de Aquiles por el consumo crónico de estos antibióticos. Por eso en adultos mayores se puede usar ya, pero siempre en las terapias más cortas posibles, ¿sí? Y por último, las tetraciclinas que ya les había comentado, que son hepatotóxicas. Las tetraciclinas pueden generar también, si ustedes recuerdan, pueden generar pigmentación dentaria, pigmentación de mucosas, pueden generar también las tetraciclinas fotofobia, o sea, los pacientes tienen rechazo a la luz. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta con el uso de estos antibióticos, ¿sí? Y por ahí también hay algunas reacciones atípicas que ya son de manejo hospitalario, como por ejemplo, este es un reporte de caso que se puede dar, por ejemplo, algunos eventos de eritema multiforme, que son reacciones de hipersensibilidad, o sea, son reacciones inmunológicas a algunos antibióticos. Por ejemplo, este reporte de caso es de un paciente que desarrolló eritema multiforme, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, son muy graves, por el uso, por ejemplo, de ceftriaxona, ¿no? O sea, en algunos casos se pueden dar reacciones atípicas a los antibióticos y estas reacciones se tienen que manejar, obviamente, con un inmunólogo a nivel hospitalario. ¿Sí? Wow. Doctores, ha sido un placer haber estado con ustedes. Bueno, me vuelvo a presentar. Han sido muy amables en presentarme, pero igual me vuelvo a presentar. Soy el doctor Eliberto Ruiz. Actualmente acá están las redes sociales para que me puedan por ahí seguir.
Normalmente yo subo algunos videos también. Ahorita hay algunos videos en mi cuenta de TikTok, en mi cuenta de Instagram. Así que si quieren ustedes reforzar la charla o alguna clase o curso que han recibido en farmacología, pueden por ahí seguirme y por ahí chequear los videos que hemos subido. Vamos a seguir subiendo más videos, Dios mediante la anuencia de ustedes y su apoyo, ¿no? Para que nos sigan en las redes sociales. Bueno, no me queda más que agradecer a la invitación. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. No he prendido la cámara para no distraerlos, no recién la estoy prendiendo para poder saludarlos. Y bueno, gracias por su asistencia a este webinar virtual. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia el día de hoy. Un tema bastante interesante que nos ayuda en todos los aspectos clínicos y sé que muchos doctores del día de hoy se van con una muy buena información, ¿no? Entonces, de repente por allí si tienen algunas últimas preguntas, de repente para contestarlas en caso de... Parece que todo claro, doctor. A ver, voy a revisar el chat, de repente por Parece ahí que hay todo claro. alguna pregunta. Muy Ajá, acá hay una interesante. pregunta, dice, ¿por qué algunos antibióticos funcionan mejor en hueso y otros en periodonto y otros en tejido blando? Porque hay algo que a veces en la universidad no le prestamos mucha atención, que se llama farmacocinética. La farmacocinética es la parte de la farmacología que nos explica cómo el medicamento se absorbe y también cómo el medicamento se distribuye. Y ahí viene el secreto, ¿no? La distribución. Algunos antibióticos se distribuyen, o sea, llegan mejor a tejidos blandos. Por ejemplo, en el caso de las cefalosporinas, llega muy bien a tejidos blandos. En el caso de una penicilina, que mal se utiliza en odontología, que es la dicloxacilina, ¿han escuchado? Es una penicilina muy buena, pero para infecciones cutáneas, porque tiene una buena distribución ahí. Y también hay antibióticos que se distribuyen mejor en tejidos duros. Por ejemplo, metronidazol, clindamicina, ciprofloxacino, son antibióticos que se distribuyen bien en tejido óseo. Entonces, y hay otros antibióticos que se distribuyen mejor en periodonto, como por ejemplo citromicina, tetraciclina, esclaritromicina. Entonces ahí más que nada el secreto es la distribución, ¿no? Porque algunos antibióticos funcionan mejor en ciertos tejidos, es por la distribución que tienen en esos tejidos. Chévere. Muchas Gracias, gracias, gracias. doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Verónica, también por la invitación. Esta es una charla, bueno, que nos sirve mucho, ¿no? Para interactuar con los colegas. Y nada, espero verlos en un próximo curso. Con Dentística estamos haciendo algunos cursos de farmacología y seguramente ahí podemos tener sesiones más detalladas sobre los diversos grupos de medicamentos que nosotros usamos en la carrera. Les mando un fuerte abrazo, gracias y los dejo. Cuídense mucho. Listo, muchísimas gracias, Muchas doctor. Que gracias. tenga buenas noches. Gracias, Eliberto, y a todos los colegas que hoy día nos hemos podido juntar para este evento tan interesante. Muy buenas noches con todos. Hasta luego, Fernando. Ya nos estamos comunicando. Buenas Muy noches buenas con noches. todo. Buenas Buenas noches noches con con todos. todos. Nos vemos en otro próximo webinar. Ese ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo webinar que será el 24 de marzo, ¿no? Eh, y nos vemos en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias a los que se han quedado hasta ahora. Y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Buenas noches.